buenas tardes a todos. En nombre de la Cámara Paraguaya de Aire Acondicionado, Refrigeración y Ventilación Mecánica CAPAREV, les doy la bienvenida a esta videoconferencia. Soy la ingeniera Miriam Gutiérrez, presidenta de la CAPAREV. Les agradezco muchísimo su interés en participar, el que estén acá con nosotros con este tema que nos preocupa a todos, el regreso al trabajo después del COVID, adecuación de los edificios para su reocupación después del COVID-19, que evidentemente es un tema de tremenda actualidad, es preocupante, es algo que nos interesa, cómo hacer nuestros espacios de trabajo más seguros, qué hacer para minimizar, reducir los riesgos de contagio. Nosotros vamos a estar dando una mirada desde el punto de vista del aire acondicionado y de la ventilación. Este material que vamos a presentar fue realizado por dos profesionales de altísimo nivel y trayectoria, Paulino Pastor de España y Juan Pedro Arcondo, nuestro compatriota muy conocido, de amplísima experiencia. Y bueno, una vez más les agradezco mucho y les dejo ya en compañía del señor Juan Pedro Arcondo, que va a presentarle también al coautor o al autor de este material que estamos presentando. Adelante, Juan Pedro. Buenas noches a todos. Un placer poder compartir este momento de esta charla. Gracias, Miriam, por la presentación, por permitirnos a través de CAPAREV poder hacer esta charla y poder estar con todos los que en este momento están con muchas dudas, queriendo saber qué hacer, cómo hacer para acondicionar los edificios, las oficinas, los centros comerciales para el regreso al trabajo. Quiero, antes de comenzar, hacer un agradecimiento y una mención muy especial al ingeniero Paulino Pastor, un ingeniero de una trayectoria muy extensa, que al final de la presentación voy a presentar toda su trayectoria, una breve reseña de su... En principio él iba a hacer esta charla, lastimosamente la distancia, la diferencia de hora con España, allá ya están a medianoche, lo hicimos grabado al programa, pero no sabemos qué pasó, algún programa en audio se dañó y no pudimos presentarlo. Entonces yo voy a tratar de suplir la presentación por él, si bien trabajé y acompañé en la redacción de esta charla. Bueno, la charla de hoy es el regreso al trabajo después del COVID. Se refiere a la adecuación de los edificios para su reocupación después del COVID. Es decir, una vez que terminen, ahora que iniciamos las cuarentenas, la cuarentena inteligente, la 1, la 2, la 3, etc. Estas recomendaciones están encaminadas a minimizar los contagios, ya sea adecuando las instalaciones de climatización, como también ciertas medidas de conducta entre sus ocupantes. Como bien dice ahí claramente, dice minimizar. Es imposible un tipo de pandemia como esta aislar absolutamente, es decir, con esto vamos a estar 100% aislados, garantizando salud, garantizando, no, esto es minimizar. Están destinadas estas medidas principalmente a los edificios de oficinas, sea cual fuere el uso, bancos, oficinas comerciales, los centros comerciales, shopping, supermercados, etc. Los centros de enseñanza, hoteles, restaurantes. Pero no están incluidos aquellos edificios que solo cuentan con ventilación natural. Si fuera a lo mejor un depósito, almacenes, locales que no cuentan con un sistema de climatización. ¿Por qué digo esto? Porque
los sistemas de climatización van muy relacionados a la ventilación. Si bien son dos cosas diferentes, la ventilación hace a la calidad de aire y la climatización hace al confort. Son dos temas diferentes. Independiente de las recomendaciones que hayan dado las autoridades del Ministerio de Salud Pública, que en su mayoría son de higiene y hábitos de conducta social, estas recomendaciones son más en el aspecto técnico, con el fin de acondicionar los sistemas de climatización y otros aspectos que hacen a la ocupación de los edificios. Bien sabemos de que las autoridades han recomendado desde un principio cuidar el tema de la higiene, de los hábitos de higiene y también nuestros hábitos de conducta social, la aislación, la cuarentena, etcétera, etcétera. Pero como estamos saliendo de esa cuarentena, justamente esto son las recomendaciones para poder volver a ocupar esos edificios que estuvieron cerrados todo este tiempo. Estas recomendaciones, ante las reglas básicas por todos ya conocidos para no contagiarse o para no contagiar el COVID-19, se deberán realizar las siguientes correcciones o adecuaciones. En la parte edilicia y oficinas, van a tener que reorganizar los espacios de trabajo, creando mayor separación de un escritorio al otro, tal vez poniendo mamparas. En fin, se va a tener que reorganizar de manera de evitar los contagios. También se va a tener que reorganizar los circuitos de circulación. Ya no vamos a poder ir, entrar y salir por donde querramos. Se van a tener que crear accesos de entrada, accesos de salida, de manera que en lo posible no haya acercamiento de las personas. Las protecciones en los puestos de trabajo de distintas índoles, la limpieza, todo lo que sea la higiene, uso de los sanitarios, etc. Y la política de uso en ascensores y escaleras. Si un ascensor de un edificio es para 12 personas, se tendrá que bajarlo, a lo mejor van a tener que subir 4 personas. Las escaleras que sean exclusivamente las que son escaleras normales, que no son mecánicas. Si se puede que una escalera sea para subir y en el otro lugar del edificio que haya otra escalera, en lo posible que sea para bajar. O de lo contrario, ver de crear turnos que por un momento bajen las personas de manera que no se encuentren, no se crucen personas, que no haya posibilidad de contactos en ese cruce en la escalera. Estas son unas recomendaciones en la parte que no hacen a nuestro tema, que es la climatización y la ventilación, pero es importante tocarlas un poquitito así, muy a la ligera. Ahora sí, en el sistema de climatización del edificio, tenemos que mejorar la ventilación o el volumen de renovación del aire. Eso es un factor muy, muy importante. Tenemos que mejorar el filtrado del aire, es decir, los equipos, los sistemas de climatización que hoy día tienen un sistema de filtrado, pues va a tener que ser modificados, va a tener que ser mejorado. Controlar las condiciones termohigrométricas en el edificio, ya sea a través de algún sistema, de un equipamiento para controlar la humedad, etc. La higiene general de los sistemas. Ya tendremos que poner mayor énfasis en el mantenimiento, en la limpieza de todo el sistema. Y el quinto punto es el monitoreo constante de la calidad de aire. Este es un punto un poco más complicado, más delicado, exige ya un personal más capacitado y que generalmente no lo tenemos de fácil acceso, pero es algo que se va a tener que ver de implementar.
En el punto 1, para mejorar la ventilación. Para mejorar la ventilación tenemos que aumentar el caudal de aire exterior por persona. Ese caudal de aire tenemos dos opciones. O modificar, hacer alguna modificación en los sistemas, en los ventiladores, en las tomas de aire, de manera de que podamos aumentar el ingreso de aire exterior, que aquí lo vemos en rojo, ¿verdad? Tenemos que aumentar, o si es que el sistema no nos permite esa modificación en el equipamiento, bueno, tendremos que disminuir la cantidad de personas dentro del local. Al disminuir la cantidad de personas, la relación, la proporción de aire aumenta. Entonces son dos opciones que se tienen que elegir. Y si se quiere mantener la cantidad de personas, si es un centro comercial, que lo ideal sería que haya muchos clientes, las compras, etcétera, bueno, se tendrá que modificar y aumentar el ingreso. Aumentar el caudal, como ya dije, se tienen que ajustar los ventiladores, trabajar con 100% con aire exterior, con toma de aire exterior, y también aquellos locales que lo permiten, aprovechar la ventilación natural. Aprovechar la ventilación natural hoy día, que felizmente nos toca el invierno, el aire está más fresco, en consecuencia no vamos a tener un aire caliente como si hubiera sido en verano, que nos hubiera afectado más en la climatización. Y en el caso de tener que disminuir las personas, los funcionarios, la empresa tendrá que ver la posibilidad de hacer teletrabajo, que las personas hagan trabajo desde su casa, los que pueden hacer trabajo vía web, que lo hagan desde su casa, de manera de disminuir las personas, la presencia de personas en la oficina, o modificar los horarios. Modificar los horarios, que un grupo entre en un horario y otro grupo en el otro horario, en caso de que no se pueda hacer trabajos a distancia. El otro punto para mejorar la ventilación, que habíamos dicho, aumentar el caudal de aire exterior por persona. ¿Qué caudal o cuánto aire exterior es ideal? La recomendación del volumen ideal de aire a ser inyectado para los próximos meses deberá ser incrementado por sobre lo estipulado en las normas de climatización, pudiendo llegar a 20 litros por segundo inclusive, conforme a las últimas recomendaciones de REBA. ¿Esto qué es? Esto quiere decir que nosotros hoy día tenemos un cierto volumen de renovación de aire, de toma de aire exterior, ajustado a lo que dicen las normas, que es bien menor a 20 litros por segundo por persona. Pero en este caso sí o sí se va a tener que incrementar, de manera de tener un volumen de aire limpio del exterior muy grande, cosa de hacer un barrido general de cualquier contaminante que pueda estar en el aire. Otro punto también que es importante para mejorar la ventilación es aumentar los horarios de funcionamiento del sistema de ventilación. Lo ideal es que aproximadamente 2 horas antes del inicio de la jornada laboral o de abrir el centro comercial, el supermercado, lo que fuera, 2 horas antes ya se ponga en funcionamiento por lo menos el sistema de ventilación, el sistema de climatización, ponerlo, apagar la parte de compresores, dejarle solamente los ventiladores, si es que no se quiere poner ya en frío, 2 horas antes por lo menos, para que hacer un diluido, un barrido general del aire. Y finalizada la jornada, 3 horas posterior al cierre del edificio, del centro comercial o lo que fuera, de manera de que se haga también un barrido. Hoy hablando con una persona de una empresa, me dijo,
No, para nosotros no sería problema, incluso sería más simple dejarlo toda la noche prendido, porque queremos mantener un volumen grande de personas. Y bueno, entonces eso es muy bueno. Y tenemos que aprovechar esto ahora que estamos en el otoño, en el invierno, que nos permite tener esa toma de aire exterior. Vamos a meter un aire de 27, 28, 20 grados, por lo tanto no se va a ver muy afectado nuestro sistema de climatización. Otro punto que tenemos que tener en cuenta, el 1.4, es cuidar de que la toma de aire, si es que ya la tiene o si es que no la tiene, que esté bien alejada de cualquier sistema de extracción. Como vamos a aumentar el caudal de aire, es importante que esa toma de aire esté alejada de una ventilación de baño, ventilación de cocina, de estacionamiento, etcétera, para que no haya una recirculación de ese aire viciado hacia el interior del edificio. Ahora, hay un punto muy importante acá en el punto 1.5, que se tendrá que aceptar un ligero disconfort si al aumentar la ventilación no se alcanzan las condiciones de confort termohigrométricas, lo cual se deberá avisar con antelación a los usuarios. ¿Eso qué quiere decir? Como nosotros vamos a aumentar el caudal de aire exterior y a lo mejor nuestro sistema de climatización no tiene posibilidad de recibir ese caudal de aire exterior, se nos va a complicar porque esa temperatura que estamos acostumbrados a lo mejor a 22, 24 grados, se va a incrementar a 26, a 28 grados. En consecuencia, eso tenemos que avisar con tiempo a los propietarios para que eso no vaya a ocurrir. También para mejorar la ventilación, para los casos de climatización solo con sistemas split, que no nos permite tener una toma de aire exterior, vamos a tener que colocar unas cajas, unos equipos que inyecten aire del exterior, son unas pequeñas UTAs, como ustedes pueden ver acá, que estén dotadas de filtros por lo menos G4 y F9, que estén inyectando directamente del exterior al interior, independiente del equipo de split, obviamente, que esté inyectando suficiente cantidad de aire, siempre sobre la base de 20 litros por segundo por persona, de manera de que podamos renovar el aire. Esto es importante no solamente en un centro comercial, hasta inclusive es una recomendación que la pueden tomar para una vivienda, para lugares pequeños. Es importante renovar el aire, pero recuerden que se va a ver afectado en cierta manera el confort. El punto 2 es mejorar el filtrado del aire. Normalmente los sistemas de aire acondicionado, los equipos centrales, los equipos grandes o hasta inclusive los split, pero en este caso vamos a hablar de los equipos centrales, normalmente tienen un filtro G4 en la toma de aire exterior o en el retorno, nada más que para retener, para captar todo lo que sea partículas, sólidos, polen, etcétera, etcétera. En este caso, no. Vamos a tener que ubicar filtros de la clase F9 como mínimo. ¿Dónde los vamos a ubicar? Los vamos a ubicar en las unidades de tratamiento de aire o en las manejadoras de aire, en la toma de aire exterior y también en el retorno, de manera a mejorar sustancialmente la calidad del aire del ambiente. Si bien el aire exterior se sabe de que tiene muy pocas posibilidades de estar contaminado de virus o cualquier otra bacteria que pueda ser perjudicial para la salud, es conveniente poner esto porque hoy día
no hay una información acabada, una información muy exacta respecto al COVID-19 de a qué temperatura muere. Hay quienes dicen que muere a los 22, otros dicen a los 28, otros dicen que a los 60 grados recién muere. Entonces, por las dudas, es mejor colocar filtros, por lo menos la clase F9, para poder brindar un poco de protección. Ahora, al colocar estos filtros, obviamente se va a producir un fenómeno, que es, vamos a estrangular el flujo de aire, vamos a restringir en cierta manera, porque cuanto más fino es el filtro, sabemos de que mayor es la contrapresión, el freno que le genera para que fluya libremente ese caudal de aire que necesitamos inyectar. Entonces, si vemos acá esta línea vertical a la izquierda, vamos a ver que de ahí aproximadamente a 15 milímetros de columna de agua tenemos una línea que nos lleva al punto de trabajo sin filtros, que está con, por ejemplo, con un filtro G4. Y ahí vamos a encontrar de que estamos con aproximadamente 8.000 metros cúbicos, que es lo que necesitamos normalmente para nuestro sistema, para nuestra climatización. Pero ¿qué pasa? Al colocarle filtros, un F9, F7, vamos a restringir, como ya dije, el caudal de aire y nos vamos a ver afectados en el caudal. Quiere decir que nuestra presión va a subir aproximadamente, si miramos acá a la izquierda, va a subir aproximadamente cerca de los 22 milímetros de columna de agua. En consecuencia, si miramos la curva del ventilador, vamos a encontrar que el caudal de aire nos baja casi a 6.000. ¿Esto qué va a significar? Va a significar que vamos a tener que corregir la RPM, la rotación del ventilador, de manera que aumentarle la rotación, con lo cual vamos a poder aumentar la presión, vamos a poder vencer a esos filtros y en consecuencia vamos a volver al caudal necesario de cerca de los 8.000 metros cúbicos y nuestro sistema de climatización con eso no se va a ver tan afectado. Igual siempre se va a ver un poco afectado, como ya les había dicho. Entonces, eso es algo que es muy importante. Los profesionales tienen que advertirle a sus clientes de que al hacer esta aplicación de los filtros, eso se va a ver afectado. La otra alternativa que tenemos para mejorar el filtrado en pequeñas escalas es colocar purificadores de aire. Estos purificadores de aire se los consigue en el comercio, pero son equipos chiquititos, son para ambientes donde a lo mejor están 1 o 2 personas, 3 personas como mucho, en un escritorio, en un ambiente pequeño. Entonces, estos equipos purificadores de aire tienen pequeños filtros adentro, un ventilador de un caudal apropiado para esa cantidad de personas. Y bueno, también es una alternativa que es válida. Absolutamente no es válido para locales grandes, para ambientes comerciales, oficinas corporativas, supermercados, etc. Repito, esto es para una oficina donde están 2 o 3 personas como máximo. También para mejorar el aire existe la posibilidad de usar la luz ultravioleta. Pero cuidado, no hay que engañarse con la luz ultravioleta. Es muy frecuente ver que se colocan luces ultravioletas colgadas allá en un costado del local. Esa luz ultravioleta que está a la vista, que fue fabricada, que fue para colocarla allá,
es una luz ultravioleta de muy baja intensidad, que prácticamente el resultado de la limpieza es muy bajo. En consecuencia, no digo que es un engaño hacia a quien lo compra, al que instala, porque algo limpia, pero es muy bajo. Sí es muy útil una luz ultravioleta colocarlos frente a la serpentina en un equipo central, en un equipo grande, frente a la serpentina o dentro mismo de los ductos. Ahí sí se pueden colocarles luces ultravioletas de muy alta intensidad y la eficiencia va a ser muy buena porque esa intensidad de la luz ultravioleta va a matar bastante, un porcentaje muy elevado. Ahora, de todas maneras hay que tener mucho cuidado, que tiene que estar muy bien cerrado todo, de manera que esos rayos ultravioletas no salgan al exterior del sistema, porque es altamente perjudicial para la salud. También hay que tener mucho cuidado con el personal de mantenimiento. El personal de mantenimiento tiene que ser advertido de que esas luces están dentro del sistema y que tiene que tener un sistema para apagarlas, para sacarlas de servicio a la hora de hacer mantenimiento, a la hora de hacer una limpieza, etcétera, porque repito, son altamente perjudiciales. Entonces, resumiendo, la luz ultravioleta es buena cuando es de alta intensidad, pero es perjudicial para la salud. Hay que saber manejarla. Y las luces ultravioletas de baja intensidad, las que están ahí en el ambiente, son muy relativas en su eficiencia. Y otra cosa, la luz ultravioleta hasta hoy día está demostrado no alcanza, no iguala a la eficiencia de limpieza, el nivel de limpieza de los filtros. Hasta hoy día el mejor sistema que existe para limpiar el aire de bacterias, de cualquier cosa, es un sistema de filtrado. Así que eso es un detalle que hay que tener en cuenta. El tercer punto es controlar las condiciones termohigrométricas. Esto es algo importantísimo que generalmente no se le da mucha importancia, pero es altamente importante, hasta inclusive en los centros hospitalarios, en los centros de salud, la humedad relativa del ambiente. La humedad relativa al ambiente se la tiene que mantener en lo posible entre 40 y 60%. La humedad relativa tiene un triple efecto sobre las infecciones respiratorias. Un porcentaje de 30% de resecamiento de las vías respiratorias, haciéndolas más vulnerables a las infecciones, cuando tenemos por debajo del 30%. El SARS es más estable con humedades por debajo del 20%. La rápida creación de núcleos de gota al secar las gotículas, dejándolos sólidos en suspensión con capacidad infectiva por más tiempo. Es decir, si nosotros tenemos un porcentaje bajo de humedad, le permite secarse más rápido esas gotículas, dejándolos sólidos en suspensión. También tiene su efecto negativo. Y se deberá contar para esto con un sistema para humidificar el ambiente, principalmente en esta época donde la humedad relativa del ambiente, del exterior, ya es baja. Y ahí, al usar el sistema de climatización, le estamos bajando más la humedad. En consecuencia, es importante. Es recomendable colocar un pequeño higrómetro que nos esté indicando, nos esté mostrando cómo está la humedad relativa y con eso vamos a controlar. La higiene general de los sistemas es el punto cuarto.
La limpieza de las unidades de tratamiento, los fancoil, los ductos y otros. Como medida de prevención general se recomienda asegurar que los distintos sistemas se encuentren limpios antes de ocupar los edificios. Es conveniente que se haga una limpieza general. No solamente en la serpentina, el ventilador y en el filtro, sino también dentro de los ductos. Eso que nosotros vemos en las rejas, en los difusores, en la salida, que queda medio negro, eso es sinónimo de que hay suciedad dentro de los ductos. Eso se tiene que limpiar muy bien. Realizar la limpieza y desinfección en forma periódica y programada. Es decir, hacer un programa, un plan de limpieza de manera de que se cumpla eso, hacer un sistema, un plan de control a los efectos de que pueda existir una garantía del trabajo. Aún no siendo una medida específica y relacionada con el COVID-19, los ductos y sistemas deberán ser limpiados cumpliendo las recomendaciones de las normas. Es conveniente para esas limpiezas que estuvimos hablando, es conveniente que ustedes vean, consigan las normas que hablan de la limpieza de los ductos, de los sistemas de climatización. Ahí van a encontrar una ayuda muy útil para todo eso. Les explica cómo hacer, la periodicidad, los cuidados que se tiene que tener, etcétera, de manera de no causar daños a los ductos, todo lo que hace a la limpieza. Y como medida de precaución, se recomienda colocar filtros nuevos al momento de la reocupación del edificio. Es decir, lo ideal es que ahora, en este periodo, todos los sistemas de aire acondicionado, de climatización, se le coloquen filtros nuevos para arrancar, diríamos, esta nueva época, este nuevo momento que estamos viviendo. No usar los sistemas de climatización con aquellos filtros viejos del año pasado o de meses anteriores. Arranquemos de nuevo con todo. El quinto punto es el monitoreo constante de la calidad del aire. Se debe contar con un sistema o equipos de monitoreo de la calidad de aire. Esto ya es un poco más complicado, pero existen empresas que ellos vienen, hacen el conteo, ellos dan un informe muy acabado, incluso lo están haciendo en la industria farmacéutica, donde se requiere calidades de aire absoluta de 99,999% de pureza. Los equipos para el monitoreo del dióxido de carbono con el fin de controlar la ventilación en continuo, es decir, que realmente nos informe si se está renovando el aire, cómo está el nivel de oxígeno, etc. Equipos para la medición y conteo de partículas con el fin de controlar la eficacia del sistema de filtrado. Eso también es importante, controlar la cantidad de partículas. Son sistemas relativamente sencillos que se pueden hacer cada mes, cada 2 meses se pueden hacer eso y ayuda muchísimo. Independiente para ver el sistema de filtrado, colocar un manómetro, algo que uno pueda ver si está aumentando mucho la presión en el sistema, en consecuencia indica de que hay que cambiar filtros, si es que llega a una subida útil. Y el último punto es el equipo para el control o medición de los compuestos volátiles orgánicos, ya que seguro se van a utilizar grandes cantidades de desinfectantes. Eso también es un problema porque se están usando desinfectantes en forma desmedida sin saber qué cantidades se están aplicando, la toxicidad de eso. Entonces, ese es un punto delicado que hay que tener muy en cuenta. Las otras acciones a tomar que ya son independientes de la
de la parte de climatización, de la parte de ventilación, pero van relacionadas una con la otra porque nuestro sistema de ventilación, de climatización, va a tener mayor eficiencia si realizamos la higiene, la desinfección de superficies en contacto con los usuarios del edificio. Llámense pasamanos de escalera, manijas de puerta, escritorios, el ratón, el mouse de la computadora, en fin, todo lo que sea necesario. El uso de desinfectantes, hay muchos tipos de desinfectantes en el mercado. Hay que atender bien eso. Hay algunos que su eficiencia es muy relativa, pero en algo ayuda. Y tenemos la desinfección con ozono. La desinfección con ozono es también muy importante, pero tiene su delicadeza. La desinfección en las superficies en contacto con los usuarios que habíamos dicho, las barandas de escalera, botones de ascensor, etcétera, etcétera, es una aplicación directa de un desinfectante específico en todas las superficies, por medio de pulverización o mediante un paño impregnado con ese desinfectante. Debe realizarse este tipo de limpieza en las superficies de alto contacto. Como ya lo había dicho, por ejemplo, en las manijas de puerta, los escritorios, apoyabrazos de silla, teléfonos, controles de aire acondicionado, en fin, todo lo que es de uso muy constante. Aplicación indirecta, especialmente útil para desinfectar las superficies de más difícil acceso. La desinfección indirecta mediante técnicas de nebulización en frío, aerolización, que garantice una correcta distribución del producto desinfectante. La indirecta, la que es en nebulización, etcétera, tiene la ventaja de llegar a lugares donde no podemos llegar con un paño o con un aerosol o lo que fuera. Las gotas del desinfectante de tamaños aproximados entre 10 y 50 micras se depositan rápidamente sobre la superficie, destruyendo los microorganismos, los virus, las bacterias, por contacto directo e impregnación. Así que este tipo de desinfección es también importante. Ahora, hay que tomar la precaución, hay que ver las indicaciones de los fabricantes, porque hay algunos que tienen un grado de toxicidad bastante elevado. Entonces, a lo mejor este tipo de desinfección es conveniente hacerlo en horas en que está cerrado ese edificio. Que alguien, personal de mantenimiento, personal de limpieza, aplica eso, cierra todo y deja el edificio así, de manera que a la mañana siguiente, recuerdan que habíamos dicho 2 horas antes ventilar todo el edificio, entonces con esa ventilación vamos a estar eliminando cualquier excedente que haya quedado y el edificio va a estar en condiciones nuevamente de ser habitado. El uso de desinfectantes, principales biocidas aplicables, los más conocidos son el hipoclorito de sodio con concentración de 1000 ppm, alcohol en concentración del 70%, preferible para equipos electrónicos. Es conveniente no usar otro, por ejemplo, el hipoclorito, etcétera, en la parte electrónica porque demoran más en evaporar. En consecuencia, la humedad en la parte electrónica puede ser perjudicial. El peróxido de hidrógeno al 0,5%. Amonios cuaternarios en concentración variable según el producto. Esto también es muy importante ver las recomendaciones del fabricante, que es lo que ya les había comentado, porque algunos tienen un grado muy alto de toxicidad. Entonces vienen preparados para usarlos en un momento en que el edificio está cerrado. Es decir, cerrado y no tiene que haber nadie adentro. No cerrar la oficina porque no hay nadie, pero resulta que quedó el personal de seguridad o lo que fuera. No,
El edificio tiene que estar desalojado. Y la desinfección con ozono. La desinfección con ozono, hay equipos que se están comercializando en el mercado, que se ponen ahí en un rincón del ambiente. Esos equipos poco y nada desinfectan. Hay que tener cuidado, hay que tener en cuenta cuando se va a comprar un equipo, hay que asegurarse. Ustedes ven acá las recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, nos habla de los porcentajes que tiene que tener de la exposición diaria de 8 horas o la exposición corta, 2 horas de exposición. Fíjese cómo sube de 0,05 a 0,2, porque el tiempo de exposición es corto. Sin embargo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos habla de un porcentaje de 0,12, una hora de exposición. Y la Organización Mundial de la Salud nos habla de 0,6 en 8 horas de exposición, que es más o menos similar al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España. Ahora, los valores ideales para desinfección de superficies es de aproximadamente 2,5 ppm. Fíjense cómo sube, pero ya llegando a esos valores ya pueden ser perjudiciales. En ese caso, si se va a usar un valor de 2,5, es recomendable que el edificio esté absolutamente cerrado, que no esté habitado para nada. Y finalmente tenemos los valores de alto riesgo. Fíjense que en 9 ppm ya puede causar un edema pulmonar y 50 ya directamente es letal. Entonces, la desinfección con ozono puede ser buena, pero dependiendo de los valores y del manejo que se le dé. Hay que trabajar con mucho cuidado cuando se habla de ozono. Las recomendaciones finales para la acción, para este retorno. En el sistema de climatización y ventilación, determinar las tasas de ventilación de acuerdo al equipamiento que tienen, determinar las condiciones de higiene y estado de los filtros y el sistema de monitoreo de calidad de aire en continuo, ¿verdad? Esas son las 3 principales acciones que habíamos hablado. En cuanto a la higiene, análisis y evaluación de superficies de alto riesgo, auditoría de limpieza, hacer ensayos microbiológicos, ensayos mediante marcas UV. Hay sistemas que se pasan y que con luces ultravioleta que van indicando dónde se aplicó o si se aplicó bien los limpiadores, los químicos, etcétera. Entonces, puede ser también una herramienta útil. Insistir con la higiene personal, lavado de manos, ropa, zapatos, etcétera, todo eso también se tiene que insistir, que ahora se está trabajando mucho con eso. Y la higiene en las superficies en contacto con los usuarios del edificio. Bueno, estas recomendaciones son lo último que quiero expresarles. Antes de despedirme, les quiero presentar acá al autor de este material, que lastimosamente él no pudo acompañarnos. Él es el ingeniero Paulino Pastor, ingeniero técnico industrial, presidente de FEDECAI España, presidente del Comité Técnico 100 de Normalización de Climatización de AENOR, presidente del Comité Iberoamericano de Calidad de Aire Interior, director general de Ambisalud en Madrid, España. La empresa Ambisalud es una empresa dedicada única y exclusivamente
al monitoreo de la calidad de aire en oficinas, centros hospitalarios, etc. Está conceptuada como una de las mejores empresas en Europa y el ingeniero Paulino Pastor, está conceptuado como uno de los más renombrados profesionales en ese rubro. Ahí tienen los contactos de él, si ustedes quieren contactar con él directamente. Es una persona muy abierta, muy accesible, que pueden ayudar favorablemente. Bueno, les agradezco la atención. Yo he trabajado con él en esto. Para los que ya me conocen, soy Juan Pedro Arcondo, y los que no, ahí tienen toda mi trayectoria. Soy titular de la Cámara Paraguaya de Aire Acondicionado y Refrigeración, vicepresidente en este momento del capítulo ASHRE Paraguay, miembro del Comité Iberoamericano de Calidad de Aire Interior, Secretaría General del Comité Técnico de Normalización, CTN Ingeniería Electromecánica, Subcomité de Ventilación y LTN. Y soy gerente general de mi empresa. Agradezco a todos por habernos escuchado, por haber compartido esto. Agradezco a la comisión directiva de CAPAREP por haber confiado en mi trabajo, en el trabajo de Paulino Pastor. Ahí tienen los contactos de CAPAREP si os quieren contactar con la Cámara. Con mucho gusto. La Cámara es una organización que está trabajando muy activamente en todo lo que hace al aire. Así que con mucho gusto vamos a estar a las órdenes. Muchas gracias a todos y fue un placer haber compartido con ustedes. Hasta luego.